La palabra religión aparece 5 veces en la Escritura, exclusivamente en el Nuevo Testamento. La primera aparición es en Actos 26, 5, cuando Pablo alega su defensa ante el rey Herodes Agripa II, Actos 26, 5b. Según la más estricta secta de nuestra religión he vivido siendo fariseo. Las siguientes 2 menciones están en la epístola de Pablo a los Gálatas, en 1, 13-14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en la religión de los judíos, cómo perseguía desmedidamente a la iglesia de Dios, y la devastaba. Y cómo prosperaba en la religión de los judíos sobre muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo muchísimo más celoso de las tradiciones de mis padres. El judaísmo, la religión de los judíos. En referencia a la ley de Moisés del Antiguo Testamento, es definido como religión por la propia Escritura, del que existían escisiones, en este sentido de sectas, tales como los saduceos o los fariseos. Las 2 últimas menciones de la palabra están en Jacobo 1, 26-27, si alguno entre vosotros cree ser religioso, y no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de este hombre es vana. La religión pura e impoluta delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Aquí Jacobo nos confirma lo que constituye una religión, las obras. Nos dice que no refrenar la lengua hace vana la religión acepta a ojos de Dios, que luego define como el visitar a huérfanos y a viudas, y guardarse sin mancha del mundo. Estas obras son además de necesario y obligado cumplimiento. Pues de otro modo no se estaría siendo religioso ni practicando esa religión fundada en ellas. Una religión, pues, es un conjunto de ordenanzas a observar, que según la doctrina religiosa que las propugna se dicen necesarias para algún tipo de elevación, iluminación o salvación espiritual. Existen todo tipo de falsas religiones de hombres, con todo tipo de promesas y obligaciones inútiles que no llevan más que a perdición, pero ninguna religión es verdadera salvo aquella que Dios mismo ha ordenado. Así que no se trata de un asunto de preferencia, sino de la verdad misma, o Dios ha dado en algún momento ordenanzas para salvación, o no. Creemos que Jesús es Dios, y que su palabra es la verdad, y que no hay más Dios que Él. Juan 5:17, santifícalos mediante tu verdad, tu palabra es la verdad. Isaías 45:22, mirad hacia mí, y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. En consecuencia, acorde a la Escritura, la única religión verdadera es el judaísmo bíblico, la ley de Moisés. Las ordenanzas de la religión judía, pura y estrictamente bíblica, se hallan en los 5 primeros libros de la Escritura, en particular en Levítico y en Deuteronomio. Levítico 18, 5, por tanto, vosotros guardaréis mis estatutos, y mis juicios, los cuales si un hombre los hiciere, vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él es, y que es galardonador de los que diligentemente lo buscan. Hebreos 11, 6. Temamos, pues, no sea que, habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo, alguno de vosotros parezca quedarse corto de ella. Porque a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, así como a ellos, los incrédulos de entre los israelitas que salieron de Egipto por Moisés. Hebreos 3, 16-19, pero la palabra predicada no les fue de provecho, al no combinarla con fe los que la oyeron. Hebreos 4, 1-2. Como leemos, ni aun bajo la única verdadera religión, cuanto menos en cualquiera de las falsas, era suficiente solo efectuar sus preceptos de purificación y santidad para ser salvos, sino que era necesario hacerlo en fe. Las obras no servían para nada sin fe, y que alguien profesase fe tampoco servía para nada si no obedecía lo que Dios había ordenado en la ley. Jacobo 2, 20-22, pero, ¿quieres saber, oh vano hombre, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue Abraham nuestro padre justificado por las obras, cuando hubo ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe actuó con sus obras, y por las obras su fe fue hecha perfecta? No obstante, ya hemos probado y establecido en QDLE 1, que es el Evangelio de Salvación, que el Evangelio de Salvación actual no se basa en nuestras obras, sino en las de Cristo, en su ofrenda perfecta en la cruz por nosotros y su gracia gratuita. Luego vemos que la fe en Cristo no es religión. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6-14. Pero, ¿cómo encaja exactamente en el marco de la ley de Moisés el Evangelio de gracia del Señor? ¿Y qué ha sido de la ley de Moisés?
Porque cuantos son de las obras de la ley están debajo de la maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero es evidente que ningún hombre es justificado por la ley a vista de Dios, ya que, el justo vivirá por fe. Y la ley no es de fe, sino, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiendo sido hecho una maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham pueda venir sobre los gentiles mediante Jesucristo, para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe, Gálatas 3, 10-14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, siendo ajenos a la comunidad de Israel, y extraños a los pactos de promesa. No teniendo esperanza, y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él ha derribado el muro intermedio de partición entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad, es decir, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, o sea, la religión, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, logrando así paz. Efesios 2, 12-15. Romanos 10, 4 Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, no, que obra. 5 Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere aquellas cosas vivirá por ellas. 6 Pero la justicia que es de la fe, 8, que dice: la palabra está cerca de ti, en tu misma boca, y en tu corazón, esto es. 9 Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Las ordenanzas religiosas de la ley de Moisés, tales como el guardar el día del sábado o las fiestas señaladas del calendario judío, han sido cumplidas por y en Cristo Jesús para todos los hombres, quienes pueden ser justificados gratuitamente mediante fe en Él. Siéndoles así imputada su perfecta justicia, y por ende pudiendo obtener la garantía de vida eterna, que es el don de Dios. Por tanto, cualquiera que sea la religión de un hombre, no importa qué obras haga, porque nada hay que podamos hacer que iguale ni de lejos la justicia de Jesús. Ni nada que lo impresione, viendo que Él ha creado todas las cosas y da vida a todas las criaturas, y en su infinito amor dio a su amado Hijo en rescate por el mundo entero, Juan 3:16, Isaías 64, 6a, pero todos somos como cosa inmunda, y todas nuestras justicias son como sucios harapos.